Bendiciones, damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente para leer la palabra de Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia y le damos gracias por este privilegio, porque la verdad es un gran privilegio poder leer la palabra de Dios cuando hay muchos lugares que no se puede leer la palabra de Dios. Bien, vamos a iniciar de una vez. Y ya tenemos un nuevo intro. Ahora estoy así, hice uno ayer, dije no me gustó. Ahora ya hice este otro y bueno, hasta que quedemos con uno que sea el intro y ahí vamos avanzando. Hoy vamos a leer un solo capítulo de Primera de Samuel, ya que ayer me adelanté, parece. Tenía que haberme detenido en el capítulo 13 y me fui hasta capítulo 14. Por eso es que se hizo tan largo y yo dije, ¿cómo va a ser que el tiempo se fue tan rápido? Pero no es que el tiempo se fue tan rápido, es que yo me fui un capítulo de más. Pero gloria a Dios, hoy vamos a terminar temprano entonces. Y vamos a iniciar de una vez. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición de leer tu palabra. Gracias por los hermanos, las hermanas que están allí apoyando, Señor, esta obra de animarnos a leer tu palabra y de animar a otros, Señor, a leer tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y que este alimento, Padre Santo, nos llegue a lo más profundo de nuestro ser, para transformación y lavado como tú, Señor, lo has mandado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios de una vez. Vamos a el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y ayer vimos dos errores de Saúl. El primer error, ¿dónde fue que lo puse? El primer error que hizo fue en el capítulo 13, me parece que fue. En el capítulo 13, donde dice el verso 8, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero, dice, Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, dice, se le desertaba, se le estaba yendo. Él tenía 2,000 hombres y quedó con 600. Se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de desobedecer grandemente y gravemente, haciendo el oficio que no le corresponde, entonces apareció Samuel. He aquí Samuel, ¿verdad?, que venía. Así que ese fue su primer grave error. ¿Ok? Y de ahí, esa iba a ser su confirmación, pero Dios lo desechó desde ahí. Ahora vamos a ver el segundo error que hizo, y es muy importante para nosotros, que a veces nosotros estamos muy desesperados en hacer cosas que decimos, ay Dios mío, ¿y cuándo? Ay Dios mío. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios, porque Él no se demora. Él tiene el tiempo preciso para todo lo que Él tiene para nosotros. Hay un tiempo preciso y Él quiere que aprendamos a esperar en Él pacientemente. Paciente esperé a Jehová, y a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de desesperación, del lodo, del fango me hizo sacar, y sobre peña puso mis pies. Ese canto me gustaba cantarlo siempre.
creo que es de peregrinos y extranjeros. Bien, el segundo error en el capítulo 14 es donde el verso 45, él comienza a escuchar la voz del pueblo y no cumple el pacto que él le hizo a Dios de que cualquiera que comiera o tocara cualquiera cosa de comida iba a morir. Aunque fuera, él dijo, mi hijo Jonatán. Vemos que Jonatán lo hizo, él no oyó el juramento ni nada que hizo su papá, y fue un juramento loco, porque tú no mandas a la gente a guerra en ayuno. No, en ayuno no se manda a la gente a la guerra. El ayuno es un tiempo de periodo con Dios. Y él tuvo la culpa de hacer ideas locas porque ya estaba fuera, ¿verdad? Y eso, él escuchó la voz del pueblo. Ahora, hoy vamos a ver en el capítulo 15 los otros 5 errores que uno comete cuando uno no oye a Dios, cuando no obedece a Dios, cuando tiene su propia agenda, la cual no se alinea con Dios. Bien, vamos a ver el verso 1 del capítulo 15 para que entremos de una vez. Este es Hechos. Después veremos Hechos. Vamos a Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto hace unos 500 años quizás, o no sé cuántos años hace, pero ya bastante, como 500, porque el periodo de los jueces duró 450 años. Vimos en el libro de Hechos, nos dijo que el periodo de los jueces fue 450 años. Y esto todavía es después, o fueron como unos 500 años de que ellos salieron de Israel. Y este Amalek no es él, es su descendencia. ¿Okay? Pero Dios dijo que de su descendencia él iba a ejecutar juicio. Ahora nosotros por eso es que decimos, no, el pecado no se cubre con que pasó tiempo. El pecado se cubre confesándolo a Dios y arrepintiéndonos, que significa que si el pecado me llevaba así, cuando yo me arrepiento, yo estoy yendo así, pero no solo así, sino arriba, hacia Dios. Mucha gente cuando no conoce al Señor, dice, se arrepiente, dejan de hacer mal que estaban haciendo, pero siguen en un camino así de los hombres. Pero el arrepentimiento que es cuando uno se pone delante de Dios es un arrepentimiento que íbamos como van todos hacia abajo, pero cuando nos volvemos a Dios, vamos es hacia arriba, hacia la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios que son altos. Por lo tanto, pasó 500 años y ahora es el tiempo. Con todo y la maldad de hace 500 años de sus antepasados, todavía continuó en ese camino de maldad. Y vamos a ver qué malvado era. Y de acuerdo al mal que hizo, es que le va a tocar la sentencia. Por eso uno tiene que ver que yo le llamo boomerang, porque uno tira un boomerang y regresa y uno lo agarra.
¿verdad? Ese es el boomerang. Y la palabra de Dios, cuando habla de que todo lo que el hombre siembre, eso segará, yo lo entiendo como un boomerang. ¿Ves? Lo siembras y regresa. Y cuando yo oro boomerang a toda la gente, yo creo que sí le va a llegar su boomerang. Porque aquí, mira, le llegó su boomerang a Amalek. Y dice que así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Dios es el Dios de venganza, no tú ni yo. A Israel, a su pueblo, oh santo, hace 500 años. Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Ves? Para que el pecado sea perdonado, hay que confesarlo y apartarse de él, como nos dice Jesús, no peques más. El tiempo no cubre pecado. Oh, santo Dios. Bien, vemos entonces que el 3, ve pues y hiere a Amalek. Okay, Dios le está dando oportunidad a Saúl con todo y que ya acá lo que él hizo es catastrófico. Dios todavía le da oportunidad de hacer un trabajo. Wow, tremendo. Las oportunidades que nos da Dios, que esperamos que no lo tiremos. Bienvenidos, Jesús Caballero, Andrea, bienvenidos. Bien, esto está, wow, hoy está que arde, yo lo siento. Le da esta oportunidad y ahora dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Escuche, él le dijo desde el verso 1, oye lo que Dios te va a mandar a hacer. Que Dios abra nuestros oídos para que pueda oír lo que Dios nos está mandando y espera que hagamos, y que nosotros tengamos ese corazón obediente y sumiso de hacer solamente lo que Dios nos manda hacer. Y digo solamente, que no sea mis ideas y que no sea tus ideas lo que se meta en el centro, ni las ideas de otros, como por lo menos si yo estoy casada, mi esposo, si tú eres hombre, tu esposa, los hijos, es otra tercera persona, ¿verdad? Que sea lo que dice Dios. Ahora, dice, ve pues y hiere a Amalek, verso 3, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. O sea, que no haya ninguna de que me apiado y me compasión. Nada de eso, dice el Señor. Wow. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ok? Todo. Y nosotros no somos mejores que Dios. Cuando Dios manda esta sentencia, Él tiene la razón, Él es justo, Él es bueno y Él es misericordioso. Le dio 500 años para su descendencia arrepentirse, y en vez de arrepentirse fueron incrementando en maldad. Y un día, tanto tú como yo, nos pararemos delante de Dios, y de acuerdo a nuestras, dice la Biblia, obras, seremos juzgados delante de Dios. Lo único que nos va a ayudar a estar presente delante de Jesús y no ser echado al lago de fuego
es que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo demostramos como que somos salvos, se ve a través de nuestros hechos, de nuestras obras. Las obras son el esqueleto de nuestra fe. ¿Quieres saber cuánto cree una persona? Mira sus obras. ¿Quieres saber cuánto duda una persona? Mira sus obras. ¿Ves? De acuerdo a nuestra fe es el nivel de nuestra conducta con Dios y con los hombres. Bien, dice aquí la palabra del Señor: mata a todos y no te apiades. Cuando Dios da la orden, hay que obedecer. Ahora, en estos días, Dios no te está mandando a ti ni a mí a matar a nadie. Por lo tanto, no se tome de que, ay, Dios dijo aquí que fuera a matar a... No, eso no es así. Esto está escrito como ejemplo. Y ya vimos los 4 evangelios que Jesús ahora tiene la nueva forma de hacer las cosas. Tenemos ahora un pacto nuevo. Ni siquiera animales hay que estar sacrificando para perdón de pecado. Jesús ya fue sacrificado, el Cordero de Dios, para quitar el pecado. Y ya ni siquiera eso que están planeando hacer sacrificio de animales para perdón de pecado, eso ya no es válido. Ahora el nuevo pacto es que a través de Jesús somos salvos y el que cree en él ya es salvo, ¿verdad? Nadie vaya a decir que la Biblia dice que tenía que matar a este y este. No, esto no es esta Biblia. Esta Biblia nos está hablando de las cosas que sucedieron y que son ejemplos para nosotros hoy día. Que no cometamos el mismo mal que cometió Amalek y ahora Saúl. Bien, seguimos. Tengo que hacer esa aclaración porque hay gente que entiende de todo contrario muchas veces. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Okay? Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Allí Dios le mandó hacer justicia sobre Amalek, no sobre los ceneos. Los ceneos eran personas que cuando ellos estaban saliendo mostraron misericordia al pueblo de Dios. Gente que trata mal al pueblo de Dios está en gran problema. Gente que le hace tranza, mentira, trampa a hijos de Dios está en gran problema. ¿Ves? Los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios en ellos. Tenemos a Jesús en nosotros. Y por lo tanto, nosotros, aunque uno no se quiera valorar como es, si aceptaste a Jesús de todo corazón, tu vida ha sido transformada y tú eres un tesoro especial de Dios. ¿Ves? Tú eres un tesoro especial de Dios. Dice que Él dejó y vino y a buscarnos a nosotros. Ese tesoro especial para Él somos nosotros. Ay, qué bueno que Dios nos mira así. Que nos miremos nosotros también así, ¿verdad? Entonces dice aquí, ellos fueron compasivos. Mira el juicio de Dios, aunque fue desde ese tiempo,
perdónalos y llévalos. Pero a estos de Amalek yo dije que iba a hacer esto después de tanto tiempo y estoy cumpliendo mi palabra. Cuando una persona es condenada al infierno, Dios no es el que la está mandando al infierno porque Él quiera mandarla al lago de fuego. Ellos serán juzgados por sus obras. Lo que hacemos dicta la sentencia de que si vamos con Dios o si vamos abajo, o arriba o abajo. Y aunque un cura o un sacerdote o un pastor haga una ceremonia de despedida de una persona cuando muere y dice, oh, que Dios lo necesitaba, si sus obras no eran de Dios, o sea, que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, aunque uno diga toda clase de locuras, la persona no está allá arriba, está en el lugar donde escogió con sus hechos estar. ¿Ves? Y hay que decirlo bien claro. ¿Sabes por qué? Hay gente ahora mismo en ese lugar de los muertos que se llama Hades. Y lo vimos cuando hablamos del hombre rico que fue allá abajo. Que están deseando que ninguno de sus familiares vaya al infierno donde están ellos, al lugar de los muertos, lugar de tormento. No quieren que ninguno vaya a ese lugar porque es terrible, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que si le decimos eso a una persona, uno dice, ay, qué indoliente. No, qué amorosos somos. Yo le doy gracias a Dios que me lo dijeron, porque yo pude decir, ¿what? Yo voy para... No. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Hay que decirlo y decirlo con amor y con toda la sinceridad de que no es por odio ni poniendo diferente. No, es porque los amamos. Es porque me amaron, por eso me dieron a mí la palabra. Bien, sigue diciendo el verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Ves? Los derrotó porque Dios estaba allí y él estaba obedeciendo a Dios. Y tomó vivo a Agag. Dios dijo, mata a todos. Agag, rey de Amalek, al principal, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Es cuando uno obedece a Dios parcialmente. Maté a todos, solo dejé a uno. Eso es desobediencia. Pero maté a todos. Desobediencia. Es solo uno. Desobediencia. Ok. Sigue diciendo. Agag, rey, pero a todo el pueblo, ok, mató a espada, a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. No solo que él no lo mató, le perdonó. Y dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ok? Es donde el pueblo, Dios dijo, destruye todo, mata todo. Y ellos dicen, no, espérate, esto se ve muy bien. Y ellos abiertamente desobedecen a Dios. Pero el principal que dirige esa desobediencia es el que está dirigiendo, el líder, el rey. ¿Ves? Cuando viene un juicio, viene contra los líderes que están dirigiendo. Y hay líderes que necesitan, ¿verdad? Necesitan ser reentrenados como líderes.
¿sí? Líderes. Y miembros también, porque muchos dicen, ay, sí, líder, miembros también. Todos necesitamos ser obedientes a Dios. Y ahora, bien, perdonaron a Agag y a lo mejor, y dice, y solo destruyeron lo que era vil. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Okay? Porque se ha vuelto en pos de mí. No obedece a lo que le estoy mandando hacer. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. Samuel amaba al rey. Con todo y que él tomó su lugar de liderazgo, él todavía era líder. Samuel lo veían todavía como el principal. Pero él amaba porque es el rey de Israel, el pueblo. ¿Ve? Uno tiene que amar a los que Dios establece. Y vemos que se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche, clamando por Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Ok, él está ahora mismo en su máximo esplendor. Levantó un monumento y dio todas las vueltas de que él todo lo que hizo. Recuerda que él es una persona según el corazón del pueblo. Fue el primer rey. Ellos pidieron un rey que fuera así como las otras naciones, que fuera con ellos a hacer guerra, que fuera como ellos. Y aquí tienen un rey como ellos querían. Ahora, según el corazón del hombre. El otro rey que Dios va a escoger, él es el que lo va a escoger y va a ponerles uno que sea conforme al corazón de Dios. Pero el primero, Saúl, es conforme al corazón del hombre. Cuidado con lo que nosotros pedimos y por quienes votamos cuando vamos a votar. Porque si el que nosotros votamos no teme a Dios y no ama a la gente, eso es lo que va a proyectar y va a imponer en donde esté. Dice, se sentía bien, desobedeció a Dios y él está tranquilo como si nada. No hay un remordimiento. Entonces, 13, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Bendito seas tú de Jehová. Ahora se autojustifica. Ese es lo peor que puede hacer una persona. Cuando nos autojustificamos. Solo somos justos por la sangre de Jesús, por depender de Dios. Y dice, se comienza a autojustificar. Bendito sea de Jehová. Hay gente que se saben ya el vocabulario de bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, oh bendito, santo. Y se sabe todo ese vocabulario de palabras. Oh sí, santo, santo, bendito, bendito. Y está vacío. ¿Ves? Está vacío lo que está diciendo. Es solo palabras. Y es lo que él muestra aquí de ese tipo de creyente, que su corazón está lejos de Dios, pero está diciendo, bendito seas tú
de Jehová y está lejos de Dios. Es contrario a la voluntad de Dios, pero está pronunciando, usando en vano el nombre de Dios. Oh, santo Dios. ¿Ves? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Él solo dice y se alaba, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué dijo Dios arriba? Arriba Dios dijo, en el 11 dice, no ha cumplido mis palabras. Oh, cuando Dios está diciendo algo de nosotros y nuestra opinión es contraria a la verdad que dice Dios de nosotros, estamos ciegos. ¿Ves? Completamente ciegos. Y vemos aquí que él dice claramente, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y cuando baja al 11, no lo ha cumplido, dice Dios. ¿Quién tiene la razón? Dios. 14. Ahora dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, mira, cuando uno dice una mentira, el problema es que tiene que seguir diciendo mentira para tratar de tapar la mentira que dijo. Pero cuando tú dices la verdad, tú no tienes ni que preocuparte, porque la verdad como que calma todo. Y vamos a ver cómo él está. No quiero pasarme el segundo error. Ok, ya me lo pasé. Ok, el segundo error que él hizo fue ahí cuando dijimos en el verso 12, se levantó un monumento. Es cuando ya está subido, se le está subiendo ya los humos a la cabeza, ¿ves? Se levantó un monumento. Eso es locura. Y dice que entonces la gran mentira que salió, donde él sabe que no lo hizo, y dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es mentira. Y él está contradiciendo lo que Dios dijo a Samuel. ¿Ves? Este fue su cuarto error. El tercer error fue en el verso 9. Saúl y el pueblo perdonó a Agag. Cuando él perdonó al rey, que Dios dijo, mata. Ese fue su tercer error, donde fue en contra de Dios. Tenemos ya que son 4, ¿verdad? Lo puede anotar, el verso 9, el verso 12 y los otros el 45 de ayer, y el otro fue ¿dónde lo puse? Fue en el 13. Fue en el verso 13, el verso 8. Es el número 1. Bien, vamos a seguir. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque son cosas que tenemos nosotros que fijarnos, qué de esto hay en nuestras vidas. Bien, solo estamos leyendo, vamos a seguir. Y ahora viene el verso 15, que vamos a ver su error número 5. Y dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, culpando a otros de su responsabilidad. Si él es el rey, él es el encargado y él es el que mueve a la gente. ¿Ves? Por eso Dios siempre mandaba a quitar, ¿quién? Al rey, porque el rey o te dirige a Dios o te aparta de Dios. Los líderes dirigen a la gente a Dios o los aparta de Dios. No hay otro camino medio. Y dice ahora,
en el verso 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, o sea, lo que no servía lo destruimos, pero todo lo que nos pareció que servía, el pueblo fue que lo trajo. Cuando uno no es sincero para admitir sus propias faltas y le echa la culpa de sus maldades, de su calamidad, de todo lo que ha hecho, se lo echa a otro. Fue por la culpa de mi esposo, fue por la culpa de la esposa, fue por la culpa de los hijos, fue por la culpa pone de toda la gente culpa, pero nunca tiene ellos ningún pedacito cuando son los encargados de que eso no ocurriera. ¿Ves? Este es su quinto error, y es que no confiesa su error, sino que culpa a otros de el mal que él hace. ¿Alguno se parece así? Dios quiere que comencemos a mirarnos a nosotros mismos, que dejemos de apuntar tantos dedos a la gente y que nos miremos a nosotros mismos. ¿Cuándo es que nosotros somos los culpables de lo que se está, ¿verdad?, haciendo? Sigue el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Esta noche. Y él le respondió, di. Me imagino que temblando, ¿verdad? O sea, tú me estás contando puras mentiras. Hasta ahora no ha dicho ni una verdad. Y cuando uno se llama rey, hijo de Dios, pero es mentiroso, cuando uno se llama siervo de Dios, pronuncia el nombre de Dios, pero es mentiroso, altivo, arrogante, avaricioso, porque es todo aquí lo que vemos que él tenía. La posición ya le llegó a la cabeza. Dice, déjame contarte, declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, tú eres un mentiroso, Saúl. Y él respondió, di. 17. Y le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, tú mismo te viste que tú eras nada, que eras pequeño, qué importancia tenías. Y Dios se fijó en ti y te ha ungido, nos ha ungido con su Espíritu Santo a nosotros también. Y dice que antes de conocerlo éramos como trapo de inmundicia. Eso se llama lo que las mujeres se ponen cuando están en su tiempo, ¿verdad? Muchos eran como trapos de inmundicia, y otros del muladar, de lo más bajo, del barro, del sucio, ha sacado. No, ninguno puede dar, yo era sin Dios, eso es el espíritu de Saúl, que viene del espíritu del mismo diablo, que no se sometió a su posición. Y dice, Dios, con todo y que tú eras poca cosa, Dios te tomó y te puso por jefe.
y te puso por jefe de su pueblo, de la tribu de Israel, de su pueblo. Y no solo eso, dice, te ungió. Miremos lo que Dios ha hecho con nosotros, porque es grande lo que Dios ha hecho en ti y en mí cuando le aceptamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Es hecho, es la realidad en nosotros. Y dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek. A los pecadores de Amalek. Son pecadores. ¿Ok? Y dice, y hazles guerra hasta que los acabes. Dios te ungió para una misión y te dijo bien claro cuál era la misión. ¿Ok? Dios, dice Jesús, nos ha llamado y nos ha llamado con una misión también. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Ayúdanos, Dios. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ve? Le está diciendo, vuelto al botín, te dejaste mover por la lana, te dejaste mover por la avaricia, te dejaste mover por lo que Dios dijo, destruye. No sé cuántos, ¿verdad? Pero muchos en el pueblo de Dios caen por el dinero. Caen por escándalos sexuales y caen porque la fama los lleva a tener lo que Dios dice que no debemos tener. El querer la fama, querer posición, y eso nos llena de ¿qué? Envidia que trata de destruir si es posible a la persona por tener lo que la otra persona tiene. ¿Y cómo destruye? Hablando mal de la persona. Mira, si a mí no me gusta que hablen mentira de mí o hablen mal, yo no debo hablar mal de nadie y no debo ser mentirosa, porque eso es contrario a Dios, y todo mentiroso es hijo del diablo, dice Jesús. Jesús lo dijo bien claro. Por lo tanto, aquí le dijo que te fuiste, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Te fuiste en contra de Dios. Y sigue ahora el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, no quiero que se me pase, ok, hasta el 23. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Oh my God. Porfiado con todo y que le están diciendo las cosas claras. Él todavía está porfiado en defender su mentira, de hacerle creer a Samuel que lo que dijo Dios no es así, sino que él cumplió. Y eso es cuando ya las personas se encierran en su mundo. Ahí dice mentirosos que dicen tanta mentira que ellos mismos quedan engañados, que ni saben ya cuando están diciendo ellos mismos verdad y cuando están diciendo mentira, porque ya creen tanto en la mentira que ya ni siquiera ellos distinguen cuando es una mentira. ¿Ves? Y aquí nos dice bien claro que él todavía porfía al hombre de Dios que le está diciendo, Dios me mostró esto bien claro, me lo dijo Dios. Y ellos saben que ni una palabra que decía Samuel
caía al piso sin que se cumpliera. Todo lo que él decía era exactamente lo que Dios decía y ocurría exactamente como él lo pronunciaba. Y este hombre, Saúl, comienza a porfiarle y a decirle, dice, antes bien, que te está diciendo que Dios lo dijo, antes bien, he obedecido, santo Dios, ese porfiado, la voz de Jehová. ¿Cuántas personas conoces tú que es así? Lo agarras con la mano en la masa y le dices, tienes la mano en la masa. Dice, no, yo no lo tengo en la masa, yo no tengo la mano en la masa, no. Está bien manchado por todos lados. Y dice que no, con la mano en la masa lo agarras y dice que no lo tiene en la masa. Es como, aquí ocurrió tantas cosas en el 2020 que se agarró a la gente con la mano en la masa y todo quedó como que sí, no, eso no pasó. Se ciega el mentiroso, se ciega el malvado porque quiere, ¿verdad? Pero delante de Dios no es así. La justicia será la que reinará y la verdad, porque es lo que es. Dios es verdad, Dios es justicia. Y dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Como que si está diciendo lo que él está diciendo que es desobediencia, pero él no ve que es desobediencia. Es la gente que hace el mal, pero no lo ve. Yo no le veo nada de malo. Yo destruí a toda la gente, fui a la misión, obedecí, ¿verdad? Que Jehová me envió, yo fui. Y al único que trae fue a Agar, el rey de Amalec. Ese fue el único. Y he destruido a los amalecitas. A todos destruí, pero eso no trae al rey. Más el pueblo fue que hizo eso. Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, ¿qué hay de malo en eso? Está tergiversando las cosas. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, ¿cuál es más fuerte? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Estos animales, matando todos los animales allí es donde tenían que morir y eso iba a ser como un sacrificio ya. El matarlos allí era por toda la maldad que se había hecho. ¿Ok? El matar a toda esa gente, vamos a ver después, es simplemente porque toda esa gente tenían sangre de inocentes sobre ellos que estaba clamando justicia. Y ahora vamos a seguir, dice, dice, eso no es ofrecer sacrificio a Dios. El mayor sacrificio que podemos ofrecer a Dios es obedecer a hacer exactamente lo que Dios nos ha ordenado hacer. Ese es el mayor sacrificio que podemos hacer, obedecer a Dios. Y ahí le cuesta a muchos, ¿verdad? Nos cuesta, pero tenemos que entonces sacrificar
este cuerpo en la cruz. Considerarnos muertos para que así podamos obedecer a Dios. Y estar conscientes siempre de esa comunión con Dios para poder decir, no, yo voy a hacer lo que dice Dios. Y viene para que hagas algo contrario, no, yo voy a hacer lo que dice Dios. Esa es la más alta adoración y el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios como hijos de Dios. Obedecer. Obedecer. ¿Ves? Ese es el mejor. Y la mejor alabanza que sube a Dios es obedecer. Wow. Y dice ahora 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Lo que has hecho es rebelión, le está diciendo. Y cuando uno hace rebelión, o sea, se desobedece a Dios, dice Dios, eso es como irse a hechicería, a adivinación, a tirar las cartas. Eso está fuerte, ¿verdad? Como pecado de adivinación, en el mismo nivel que el pecado de adivinación es la rebelión. Cuando uno se rebela en contra de Dios. Satanás, ¿qué hizo? Se rebeló. ¿Y qué es Satanás? Que se rebeló es el diablo. Es lo contrario a Dios, ¿verdad? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Él estaba obstinado en que lo que él dice, y como él dice y ve las cosas, Samuel tiene que ajustarse a él. Es como la gente que dice, ay, Dios entiende, yo lo voy a hacer así. Al fin y al cabo, Dios entiende. Eso se llama obstinación, cuando uno está obstinado en querer promover lo suyo. Y vamos a ver esto mismo wow, está tan exacto. Cuando vayamos a Hechos 17, vamos a ver gente obstinada en sus ideas que no quieren cambiar. Wow, Dios, tremendo como Dios habla en su palabra, tanto en el Antiguo y el Nuevo. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Uno desecha y dice, Dios entiende. Dice Dios, ok, tú no quieres someterte. Eres difícil de guiar. Eres difícil de encaminar por la verdad. Tú estás desechando lo que yo he dicho, Dios, hablando Dios, o sea, lo que Dios ha dicho. Entonces dice Dios, pues así mismo también te desecho. Tremendo esto. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Toda esa gente que están en gobierno, que van en contra de Dios, dice Dios, tú me estás desechando, yo te desecharé también. Toda esa gente en sus casas que desechan a Dios, Dios dice, tú me desechas, yo te desecho también. Y cuando Dios desecha, eso es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Es lo peor que le puede ocurrir. Vemos aquí que sigue diciendo el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, pero en este 23 es el error número 6. Era obstinado en que Dios y Samuel tenían que aceptar su punto de vista. Él es el creador, Dios es el creador, yo tengo que someterme a Él.
Pero Saúl todavía persistía, obstinado. No, no es así. Yo solo hice esto. Eso, porfa, quiere convencer a Samuel de que la mentira es verdad. Bien, este fue su sexto error y tenemos que mirar si hay algo de eso en nosotros para tirarlo a un lado de una vez, porque la propia opinión de nosotros es desobediencia cuando es contraria a la palabra de Dios. Sigue diciendo, ahora en el 24, va a ser el séptimo ya tarde. Entonces Saúl dijo a Samuel, después que oyó que Dios lo ha desechado por su obstinación, ahora dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. No dice las palabras de Dios, sino los mandamientos de Jehová y tus palabras. Él sabía que estaba diciendo mentira, que era mentiroso, pero era obstinado en la mentira. Y ahora que ya se dictó sentencia, él está confesando, pero no está confesando por su dolor en el corazón, y lo vamos a ver, sino por la posición que ya se acostumbró a ella y el qué dirá la gente si me quita de la posición. Cuando nos importa más lo que dice la gente que una relación con Dios, estamos descalificados. Y dice aquí, yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, él consintió a la voz de ellos. No sé si es cierto o no, porque dice tanta mentira, ¿verdad? Ahora dice, perdona pues ahora mi pecado. Son de las personas que piden perdón, pero están justificando el por qué dijeron lo que dijeron. Así que es un pedir perdón, pero no con que yo pequé. Pequé. Ya. Él está diciendo, perdóname porque quebranté el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque, o sea, eso lo dice porque temía a Jehová y consentía la voz del pueblo. O sea, no hay un dolor, sino que es un pide perdón con justificación. Y eso como que eso molesta cuando uno oye que alguien está pidiendo perdón y está justificando. Pero tú tuviste la culpa, porque cuando la primera que vino Samuel, yo me esforcé a ofrecer este sacrificio porque tú no venías y sabías que tenías que venir, no venías, así que yo me esforcé. Tiene esa costumbre de ser mentiroso y de autojustificarse. Tenemos que depender de la justificación que Jesús nos dio, y es todo, ¿verdad? 25. Y vuelve, ahora dice, ahora mi pecado, perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Está interesado en que él regrese con él para que la gente lo vea con él, y así la gente piense que todo está bien y que no ha sido desechado, que la gente no sepa que ya Dios lo desechó. Y dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó.
Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Okay? Ese es Dios. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vemos aquí bien claro que ya te quitó y ya quedó la sentencia, dice Dios, de que lo quitó y no lo va a volver a poner. Le dio bastante oportunidades para ser afirmado y falló en todas. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de altivez por lo que Dios le había dado. Sigue el 30. Y él dijo: yo he pecado, de nuevo arrepintiéndose tarde. Yo he pecado, pero te ruego que me honres. Ok, acepto lo que dice Dios, pero entre tanto que todavía estoy vivo, quiero que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a tu Dios, a Jehová tu Dios. ¿Ven? Ya no, él no le importa que no está con Dios, que está desobedeciendo a Dios. Él le importa su fama delante de la gente, y por eso es que le había dicho: ven conmigo, y ahora lo aclara. Ven conmigo, porque cuando tú vengas conmigo me vas a estar honrando. Ya rompió el manto de él y le dijo: tu reino ha sido roto. Dice: de todas formas, vente conmigo y que me honres delante de los ancianos, que los ancianos vean que tú estás conmigo, y delante del pueblo, que la gente no sepan que ya soy desechado. Es cuando esos líderes no tienen ya ninguna relación con Dios y es pura pretensión de que tienen a Dios, y ya se saben el lenguaje de bendito sea Dios y aleluya y gloria a Dios, y la gente que no tiene discernimiento están yendo en una locura y ven que el líder hace una locura y hace otra locura y hace otra locura, y los líderes todos están en la misma cosa y no dicen nada, sino que entran a la fiesta de las locuras, ¿verdad? Y eso hay mucho. Y aquí nosotros tenemos que ver que la palabra nos está advirtiendo para que no cometamos ese error de ya vivir de pura apariencia, pero vacío por dentro, nada de Dios. No más. Tenemos que ser de Dios si somos de Dios. Si hemos dicho: acepté a Jesús, que de verdad nuestra vida sea llena de la vida de Jesús y que ya el hombre viejo quede a un lado, porque ¿quién se está engañando? Uno mismo. Vamos a terminar aquí. Dice: y volvió Samuel, y delante de Israel y delante del pueblo, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, él no volvió para darle honra, sino que fue tras él para hacer esto, ¿ok? No para la apariencia que él quería. Y dijo Samuel: traedme a Agar. No ha terminado Samuel. Rey de Amalek. Y Agar vino a él alegremente. Y dijo Agar: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Okay? Y Samuel dijo:
como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. Él era un criminal que mataba a los hijos y dejaba a las madres sin hijos. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, delante de Jehová en Gilgal. ¿Ves? Samuel era mayor de edad, pero tenía todas las fuerzas que le daba Dios para ejecutar lo que Dios mandó hacer. Y este Agar era una de las personas sangrienta y malvada. Y como digo, la palabra de Dios dice, el que mate iba a pagar también esa sangre inocente. Pero él tenía un montón de sangre inocente sobre él clamando justicia. Y muchos pueden decir, ay, que mira lo que hicieron. Hoy día se hace peor que eso, ¿verdad? Mira toda la gente que murió. Inocentes que no eran como Agar. Inocentes hombres y mujeres que trabajaron bien duro. Y la prensa callada y todos los que eran parte de que agitaron al pueblo para que hicieran todo eso, calladitos no dijeron nada y todavía siguen haciendo muchas maldades, ¿ves? Muchas cosas que uno no sabe se está haciendo a escondidas. Entonces esto fue público y Dios lo pone público, que no quede nada oculto para que aprendamos de que todo lo oculto va a salir a la luz. ¿Ves? Y toda la maldad que se está haciendo, Dios dice va a llegar el día en que va a pagar. Él va a hacer venganza de toda la maldad que se está haciendo. Bien, así es que murió él. El verso 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl, ¿okay? En toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía, o sea, le pesaba de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Okay? Jehová complació al pueblo, le dio un rey conforme a su corazón, y cuando dice arrepentía aquí, es que le pesaba haber puesto a este hombre conforme al corazón del pueblo, como ellos lo pidieron. Pero Dios lo permite para que el pueblo se diera cuenta de cómo estaban ellos mismos delante de Dios. Bien, hay que tener mucho cuidado lo que uno le pide a Dios, porque Dios muchas veces lo da. Vamos ahora a Hechos capítulo 17, y sigue el viaje misionero de Pablo con Silas, que ese es su segundo viaje misionero. Y dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, discutió con ellos. Pablo era uno, cuando usa la palabra discutió significa redarguyó. Redarguir es discutir. Y dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase
de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese es, hablándole a los judíos, dice la palabra, que él los redarguía, él discutía con ellos, pero no es la discutía de la carne, sino de presentarle la evidencia que era la palabra misma, el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros Antiguo Testamento, demostrar con el Antiguo Testamento, cuando dice por medio de las Escrituras, está hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento que llamamos nosotros Antiguo, y dice demostrar con las Escrituras qué cosa era y qué debe ser nuestra enseñanza, nuestra predicación, que debe haber de esto en la predicación y que no hay mucho. Dice que era necesario que el Cristo padeciese. Les demostró con los 39 libros que lo que decía en cuanto al padecimiento del Cristo. Y 2, y resucitase de los muertos. No hay mensaje que ellos prediquen sin hablar de la resurrección, de la muerte, sepultura y resurrección. Terminan con resurrección de Jesús de entre los muertos. Del Cristo, dicen bien claro, porque Cristo aquí es del ungido, del Mesías. Importante para nosotros también de recordar siempre, todos los domingos es día de celebración del día en que resucitó nuestro Señor Jesús, y por eso se reunían también en los domingos, porque era conmemorar que así como Jesús resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar. Y dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Él resucitó de los muertos. No está ya muerto, ha resucitado. Y dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. 4. Y algunos de los que oyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y algunos de los que oyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mucha gente oyó y se juntó con ellos. Entonces los judíos que no creían, teniendo que celos, ¿okay? El celo los consume. Y vamos a ver a un Saúl después bien celoso también, que lo consume. Y dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, dice, alborotaron la ciudad. Es lo que hacen la gente mala. Alborotaron la ciudad, vienen por envidia, comienzan a hablar mentiras de la gente que está haciendo bien. Es lo mismo, desde hace tiempo hacen lo mismo, hoy día todavía. Y dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. ¿Okay? Ellos asaltan la casa de Jasón, uno que apoya a los apóstoles y discípulos. Parece que estuvieran hablando de los días, ¿verdad?, de acá, que esta gente van y asaltan las casas de personas inocentes y los obliga y quieren meter miedo de que las personas se callen y no digan la verdad. Aquí entonces asaltan su casa esta gente. Es la misma táctica vieja del enemigo.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Wow, tremendo, tremendo el trabajo que hacían estos discípulos, estos apóstoles del Señor. Y vamos a ver aquí, dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, dice, contravienen los decretos de César, mentirosos, diciendo que hay otro rey, Jesús. 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, oyendo esos noticieros que están diciendo mentiras. Lo mismo que en nuestros días. Hay que tener cuidado de que uno oye, porque lo que dicen la gente es para motivar a la gente a actuar como ellos están diciendo. ¿Ve? Ellos comenzaron a decir eso, motivaron a la gente a pensar como ellos quieren que piense, y a la gente, cuando piensa así, comienza a actuar así como está pensando. Y tenemos que tener cuidado lo que oímos. La fe viene por el oír, y también el engaño viene por meterse en tanta televisión y cosas contrarias que no alaban a Dios, ¿verdad? Y dice 8, ok, alborotaron a la gente. 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Alguien pagó dinero, y había muchas mujeres, dice, con dinero, pagaron para sacarlos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Iban siempre a las sinagogas de los judíos porque hay ovejas del Señor allí. Y dice: y estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. ¿Ves? No es solo lo que están diciendo, sino estamos leyendo la Biblia y afirmando pasajes, escudriñando a ver si es cierto. Todos debemos tener nuestra Biblia y leyéndolo, ¿verdad? Y lo que se está leyendo, a ver si dice eso de verdad la Biblia. Para que uno no se deje engañar. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuándo lo escudriñaban? Cada día. ¿Qué dice Deuteronomio? Creo que 17, que todos los días tenían que leer el rey la escritura. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra de Dios se lee todos los días. Y nosotros que obedecemos a Dios, no lo que nos parezca a nosotros, sino lo que dice Dios. Y ahora dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Eran gente malvadas. ¿Ves? Como aquí, que iban de un estado a otro estado alborotando a la gente. Asimismo viene de allá esa misma maldad que está fluyendo, el mismo espíritu ese de maldad, de engañar a la gente, y la gente tiene que despertar
y no dejarse mover por lo que oye que es contrario a la palabra de Dios. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Bien, y los que se habían, dice, encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Ok? Él solo se fue, y se fue él a Atenas. Pero él mandó órdenes a Silas y a Timoteo que fueran con él y que lo alcanzaran prontamente. ¿Por qué tanta prisa? Vamos a ver, Pablo, tremendo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿qué pasó? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Los hijos de Dios no se quedan quietos cuando ven las cosas contrarias y que la gente está por perderse y que están haciendo cosas que es contraria a su salvación. Él viendo tanta idolatría en este lugar de Atenas, era como el centro de idolatría. Y dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. 17. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ya que él estaba hablándole a todos, tratando de enseñarle con los 39 libros lo que decía la palabra de Dios. Tremendo. Esto es lo que él trataba de enseñarle a la gente, la palabra de Dios. Su espíritu se enardecía, quería enseñarle. Mira, aquí dice, aquí en Isaías, mira, Él es el Cristo, Él es el Señor, y con la palabra, no sus ideas, no sus inventos, la palabra de Dios es suficiente para que nos salvemos, ¿verdad? Nos enseña a Jesús, y por medio de Jesús es que es la salvación. Si no leemos la palabra, si no nos enseñan la palabra, vamos a estar haciendo lo que a nosotros nos parezca. Y vamos a ver esta gente, las cosas que hacían, que a ellos les parecía. Ya estamos terminando. Bien, eso se enardecía su espíritu. Bien. Sigue el verso 18. Y algunos filisteos y algunos filósofos, no hay filisteo en el Nuevo Testamento, todavía estoy con los filisteos. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, son una corriente filosófica que había, ¿ok? Disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así les decía, palabrero, ¿cómo habla? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo,
¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ahora, ¿por qué ellos están preguntando y queriendo saber? ¿Es para un cambio de corazón? No. Mira lo que dice el 21. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Era una corriente social de la gente que lo más era, ay, tengo un nuevo dicho. Y ya la gente era la corriente y ya como hablaba, como hoy día que la sociedad, la gente habla como, ay, ya. Y yo los oigo hablar y yo los miro y digo, esto, ¿qué les pasa, verdad? Y a veces me pongo a hablar con ellos y lo imito haciendo lo mismo. Y para ellos es como si nada, es como si yo también hablo y soy parte de todo. Y son hijos de Dios muchos también. Pero como todos ya siguen una corriente, ya todos hacen la misma corriente, usan las mismas palabras y todo. Estos son los epicúreos aquí, que es la corriente que tenían. Querían oír algo nuevo, algo intelectual, una nueva idea, la nueva era, todo eso. Pues vamos a oír qué cosa. Y es muy religiosos son y muy apasionados a las cosas religiosas y respetar la religión de todos, ¿verdad? Vamos a ver, respetaban tanto que tenían un Dios para toda la gente que llegaba ahí, que ninguno se sintiera fuera de que nosotros tenemos que querer a toda la gente. Bien, vamos a seguir porque vamos a irnos. Y dice, y tomándole le trajeron al Areópago, ok. 22. Entonces Pablo, puesto en pie, él va a tomar, ¿verdad?, la ocasión. ¿Me lo das? Lo tomo. En pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, muy sabio su forma de hablar, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Okay? Sí, eran religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Okay? No querían dejar a nadie afuera. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él buscó una conexión con ellos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Okay? No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el Dios Todopoderoso. Y de una sangre, ¿okay? En el original dice, y de una persona, y de un hombre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Wow. Todos hay un límite de habitación. Hay un límite de que estamos habitando en este cuerpo. Es un límite. Y tenemos que ver, nadie ha venido para quedarse para siempre. Es un periodo de prueba y de decidir a dónde vas a pasar tu eternidad, y lo estamos decidiendo ahora mismo con la decisión de aceptar a Jesús o de rechazar a Jesús. Porque no hay nada de que rechacé a Jesús, pero todavía estoy aquí, no. Cuando uno rechaza a Jesús, rechazó su salvación, rechaza la vida eterna y está aceptando la condenación eterna. Yo no he dicho que lo rechazo, pero no lo aceptas y se está presentando a Jesús. ¿Ve? Está condenado, dice la Biblia, el que no tiene a Jesús. Y por eso es la urgencia de que la persona conozca la palabra, para que entienda que su condición, si muere, es de condenación. Y lo único que estamos haciendo es procurando que conozcas la palabra para que tu estado, como el mío, cambie de muerte a vida en Jesús. Dice, límites de su habitación. Hay gente que solo dura 20 años, 30, 40, 50, algunos que llegan a 60, 80, pero es un límite de esa habitación en este cuerpo que tenemos. Estamos habitando en esta carne, pero cuando muere el cuerpo va al polvo y el espíritu tiene que volver al que se lo dio, y el alma va a un lugar de tormento en espera del juicio del gran trono blanco que ocurre al final. Dice, después de la muerte viene el juicio. Hebreos 10:25. Para que busquen a Dios, o sea, Dios nos fijó el tiempo de nuestra habitación para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. O sea, está ciego, pero está buscando, o sea, no puede ver. Cuando venimos a Jesús es que vemos. Y cuando no tenemos a Jesús, está ciego la persona. ¿Qué cosa qué? ¿La Biblia? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es la Biblia? Ok, háblame de Jesús, pero no ve. Y palpando a ver si lo puede encontrar. Pero por eso nosotros lo que vemos tenemos que llevar la palabra. Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ves? Dice, aunque sea el ciego, el que no ve, el que no sabe nada de Dios, aunque sea palpando, puede encontrar una Biblia, puede encontrar a una persona que conoce a Dios y que le pueda hablar. El vacío que hay en nuestra alma, eso nos está llevando a Dios, el que llena ese vacío. No está lejos. Bien, porque en Él vivimos, por Él es que hay vida, aunque no conozcamos a Dios, y nos movemos, solo por medio de Él el ser humano se mueve, aun cuando niega a Dios. Y somos como algunos, ven, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Sin Dios el hombre se cae muerto. Él quita el hálito de vida y se cae muerto el hombre. Si tenemos fuerza es porque Él nos da la fuerza. Si podemos hacer lo que podemos hacer es porque Dios nos lo da. Y aquí lo confirma la palabra de Dios.
En Él es que vivimos y nos movemos, conozca a Dios o no, y somos lo que somos por su gracia que nos dio la vida. Dice, como algunos de vuestros propios, dice, poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, aclarando esto, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Okay? No debemos pensar eso. Si es que somos imagen de Dios, ¿cómo entonces es que Dios es un pedazo de oro? Si somos imagen de Dios, ¿cómo es que Dios es un pedazo de plata o de piedra? ¿Cómo es que Dios es una escultura de arte y que tú veneras? Es lo que le está diciendo. ¿Cómo es si nosotros somos imagen de Dios? ¿Cómo va a ser posible, verdad? Que sea de la imaginación del hombre es que es Dios. No, Él no es así, dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, cuando uno está haciendo estas cosas de adorar oro, plata, piedra, escultura, arte, o según su imaginación, lo que uno dice que es su Dios, porque hay gente que dice, no, mi Dios es este carro, mi Dios es el dinero, mi Dios es, dicen el licor, mi Dios es, mira, el café, he oído a gente locura diciendo que es su Dios, ¿ves? Mi Dios son mis hijos, mi Dios son mi esposa, mi esposo. Han dicho de toda clase de imaginación suya, ni siquiera saben lo que significa la palabra Dios entonces. Pero dice, Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Es ignorancia hablar así. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Y cuando habla hombre, está hablando a toda la raza humana que se arrepienta. Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Ves? No va a ser injusto, va a juzgar con justicia. Por lo tanto, nadie que tiene dinero va a poder pagar de que por abajo para que Dios me deje pasar. Va a ser justicia. ¿Ves? Hasta los jueces injustos y justos también estarán siendo juzgados con justicia. Con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí entra la resurrección de nuevo. Es algo constante, que todos entendamos la importancia de la resurrección, porque así como Jesús resucitó, cualquiera que muere en Jesús ha de resucitar. Y esta es la evidencia de que somos salvos. 1 Corintios 15, 17 dice, bueno, cuando lleguemos allá, sigamos, dice, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Ve? Estaban tranquilos oyendo todo. Esto está nuevo, esto es así. Tremendo lo que está diciendo, es nuevo, no lo había oído y todo. Pero cuando llegó a la resurrección, comenzaron unos a burlarse de él. ¿Cómo van a resucitar a la gente? ¿Cómo? Y comenzaron a burlarse.
y otros se dijeron, de nuevo, yo iré otro tiempo. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que ver que es importante que las personas entiendan, porque cuando a mí ni me importaba vivir, porque en la ciencia aprendí que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ves? Tenemos 5 dedos. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Otra cosa que aprendí en la ciencia es que el hombre es como un animal. Eso lo enseñan los testigos de Jehová también, que el hombre es igual que el animal. Eso no es así. Y que también el hombre es como una planta, lo cual nace, crece, se reproduce y muere. La planta pasa por la misma transformación, dice que nace, se me olvidó el nombre que hace, y se reproduce y muere. Entonces, una de las cosas que yo tenía en mente era eso, pues muere, era esto, ¿verdad? La corriente esta que está bien metida en la ciencia y que se nos enseña en los estudios que uno hace de la escuela. Desde primaria ya te están enseñando eso, y uno vaya agarrando esa mentalidad. ¿Y por qué muchos jóvenes se han suicidado y todo eso? Porque esa idea te la enseñan desde la escuela. Eso yo lo aprendí en primaria, en la primer ciclo, y te lo repiten todavía en la secundaria, y así, y vas a la universidad y también sigue la misma enseñanza. Es una cosa, un sistema arreglado para que tú pienses de acuerdo a como ellos quieren que tú pienses y veas las cosas. Para mí vivir me daba igual. Si moría, sabía que pues se terminó todo. Y si vivía, pues ya este mundo está aburrido. Así sentía yo. ¿Y qué es la vida de ellos? Buscar algo nuevo, porque ven el vacío, ya hace eso, a ver qué nuevo hay, a ver qué nuevo hay. Y esa es la vida de esta gente. Y así hay mucha gente buscando siempre algo nuevo, porque es aburrida la vida sin Dios. Cuando llegué a Jesús, se completaron los 5 dedos. Nace, crece, se reproduce, muere, y después viene el juicio. Cuando yo supe eso, yo digo, what? yo tengo que ver. Yo no puedo morir así por así. Yo tengo que ver en ese juicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se me va a juzgar? ¿Voy a entrar o no voy a entrar? Y yo quiero entrar. Supe de eso. Y ahí es que entró. Pero ¿cómo supe? Por Jesús. Cuando Jesús llega, nos abre los ojos y podemos ver mejor. Aquí dice, pero y otros en otro tiempo, de 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Él le expuso la palabra, y el que no lo quiso es su decisión. ¿Ves? Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vemos que esta otra gente estaban como Saulo, obstinados en sus propias ideas, obstinados en permanecer en lo suyo y en mirar como locura las cosas. Querían oír, pero no para cambiar su corazón. Querían oír solo porque era su forma de vida, de oír algo nuevo y de sentarse y tener un buen tiempo oyendo algo nuevo. Es como una movie nueva que salió y así, y mira que esa movie, va a salir una nueva y va a salir una nueva y así. ¿Ves?
Entonces nosotros tenemos que ver si nuestra vida es una vida con propósito o si es como ellos, a ver qué nuevo hay, a ver qué nuevo hay. Nosotros somos los que Dios ha puesto para establecer lo que es nuevo. Ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo nuevo que hay. Jesucristo. Pablo lo hizo, ellos rechazaron lo nuevo y se quedaron con su estilo de vida y su forma contraria a la verdad. Pero gracias a Dios pudo salvar a algunos que le oyeron, y por eso es que hay que seguir hablando, porque quizás 99 van a decir no, pero va a haber uno que sí va a oír y va a ser salvo y se va a escapar. Bien, que el Señor les bendiga. Llegamos hasta aquí hoy y damos gracias a Dios por todos ustedes que estaban allí. Bendición a mi querida la pastora Silvia Rosario, estás allí, bendición. Bendición a Blanca Rivas, bendición a Esmeralda García, Andrea, Dios te bendiga. A ver qué dice Andrea. Samuel, a pesar que Saúl no obedecía a Dios, Samuel quería bastante, ¿Por qué? Porque era el rey, ¿verdad? Era el rey y él quería el bien para los que gobiernan a Israel. Y eso sigue diciendo aquí, Jesús dice shalom, paz, Dios te bendiga. Y bueno, aquí concluimos hoy y damos gracias a Dios por ustedes que estaban ahí hoy. Adelante en Cristo.